Buenas tardes. Saludos a todos los participantes. Mi nombre es Elena Casamayor Barreto y yo soy médico radiólogo intervencionista del Instituto Nacional del Niño de San Borja. En esta tarde traigo el tema de fundamentos del ultrasonido y aplicaciones en el acceso vascular central. Vamos a empezar. Acá tenemos los objetivos de la presentación. Vamos a presentar los conceptos básicos de la técnica ecográfica. Como segundo punto, el funcionamiento del ecógrafo, la optimización de la imagen. Vamos a conocer sobre los transductores y los artefactos que pueden presentarse. Parte del lenguaje ecográfico y vamos a finalizar con las ventajas e inconvenientes de la técnica. Como primer punto, en relación a los conceptos básicos, primero nos ubicamos en el espectro electromagnético. Sabemos que la energía viaja en ondas, y las ondas pueden ser desde longitudes muy bajas hasta longitudes muy amplias. Por eso que existen la energía ionizante como no ionizante, que puede hacer daño al humano como no. Entonces, el ultrasonido se ubica dentro de las ondas que viajan con una frecuencia de 20.000 MHz hasta, que viajan desde 20 MHz a 10 GHz. Entonces, mucho más, tiene mucha más amplitud que las ondas del rango audible, que van entre 15 a 20 MHz. Entonces, son ondas que nosotros ya no las escuchamos, pero están viajando hacia en el espacio para formar ciertas imágenes, como lo vamos a ver a continuación. Acá vamos a describir qué es el eco. El eco se refiere a las ondas sonoras que se reflejan, rebotan tras chocar contra una superficie o una barrera capaz de reflejarlos. La impedancia acústica es lo que les da la resistencia. La impedancia acústica es la que se refiere a la resistencia que un medio, un tejido o un órgano opone al paso de los ultrasonidos. La impedancia acústica es el producto de la densidad del medio por la velocidad a la que el ultrasonido lo atraviesa. Existen distintos valores de la densidad y la velocidad de propagación del sonido en los tejidos. Vemos acá una variedad de valores, desde la grasa hasta el agua y el aire. Cómo es que estas ondas atraviesan diferentes tejidos en el cuerpo, ¿no? Con diferente velocidad y en relación a la densidad que ellos presentan. Vamos a ver algunos términos como absorción. La absorción se refiere a cuando este eco llega a un cuerpo, a una superficie, produce vibración en las células, los componentes de este tejido, y esto va a generar calor. Entonces, eso se refiere a la absorción. Llega el eco hacia el cuerpo y es absorbido. El otro término es reflexión, cuando los ecos, al llegar al cuerpo, son reflejados y nuevamente van a ser recepcionados por el transductor. Refracción es el otro término que también es importante en este ultrasonido, ya que son las desviaciones de los ecos, desviaciones en diferentes direcciones, así como en este ejemplo. Van en diferentes direcciones, pueden ser reflejados. Esto se llama refracción. Finalmente, la atenuación es el producto de todo lo demás, ¿no? Todos los ecos que son administrados hacia un tejido van a sufrir
o van a ir perdiendo la potencia de la señal al transitar por ese medio. Entonces, a mayor recorrido, mayor atenuación. También va a depender mucho de la densidad del medio donde se propaga, ¿no? Vemos acá en este ejemplo, la parte superior, cómo llega a mayor cantidad de X, pero hacia la parte inferior ya no, van a llegar pocos X. La resolución es otro término que hay que tener en cuenta, ya que se refiere a la capacidad que tiene un equipo para representar dos puntos o dos interfaces muy próximas. Hemos escuchado mucho en relación a la resolución de un equipo, ¿no? Las mejores resoluciones son las que logran diferenciar dos puntos, ¿no? Tanto en un plano axial como lateral, así como también una resolución dinámica cuando se da en movimiento. Si es que yo logro definir dos puntos separados en estas imágenes, pero podemos decir que el equipo es de buena resolución. Ahora, ¿qué es la ecografía? La ecografía es una tecnología muy usada actualmente, en la cual va a haber un transductor que va a generar una onda eléctrica. Dentro del transductor existen cristales piezoeléctricos que van a vibrar. Estos cristales van a presentar movimiento y en relación a ese movimiento van a aparecer las ondas de presión, las ondas de ultrasonido, que van a ser emitidas en forma de pulsos con similares características y dirección, hasta llegar a un cuerpo, ¿no? Y cuando llegan a un cuerpo van a presentar un pulso resultante. Como ya hemos mencionado, lo que sucede con los ecos, ¿no? Tanto como reflexión, refracción o absorción. Y todo eso en relación a la atenuación de un tejido. Entonces, cuando regresa este eco, nuevamente es captado por el transductor hacia producir una imagen. Acá vemos el segundo punto, que es ya el ecógrafo, el equipo que se va a utilizar. Vemos equipos desde estacionarios hasta equipos portátiles que pueden ser transportados a cualquier lugar. Dentro de su sistema tenemos que estos presentan un generador de energía. Estos funcionan con electricidad. Van a tener acá los transductores. Asimismo, van a tener los convertidores analógicos digitales, tanto de la energía en movimiento, energía mecánica, perdón, el convertidor analógico digital se refiere a que los transductores reciben el impulso eléctrico y estos, al presentar movimiento, van a emitir los ecos. Entonces, al emitir el eco y llegar hacia un cuerpo, estos son reflejados, son retornados, o sufren la refracción. Los ecos que regresan son los que van a producir la imagen. Esto es el componente del convertidor analógico digital, ¿no? Esta transformación de movimiento, electricidad hacia imagen. Entonces el equipo tiene también una memoria gráfica, más o menos 256 grises. En esa escala de grises es que se van a representar las imágenes. Presenta un monitor y finalmente un registro gráfico, un teclado en el cual van a ver diversos botones en los cuales nos van a ayudar a regular u optimizar la imagen. El tercer punto es la optimización de la imagen, que está en relación a la profundidad, la ganancia, foco y el Doppler. Vamos a tratar cada uno de ellos. Sabemos que cuando hay un tejido, un cuerpo, un órgano, una estructura vascular, puede estar desde una superficie hasta una parte muy profunda, ¿no?
tejidos muy profundos. Entonces, el mismo transductor, el mismo equipo, nos ayuda a regular esa profundidad. A mayor profundidad, tenemos que observarlo con una vista más panorámica, va a haber una menor resolución. Pero cuando intentamos ver que lo profundo se haga más superficial, vamos perdiendo la resolución, pero podemos ver estructuras muy profundas, ¿no? Para poder tener accesos. La ganancia se refiere al balance de grises de la pantalla. Acá hay un ejemplo de una ganancia óptica, de una ganancia óptima, y acá tenemos una sobreganancia y una ganancia inferior, ¿no? Vemos un poco una imagen más pálida y una ganancia inferior, o vemos acá más tonalidad de gris, mucho más oscuro. Entonces, el mismo equipo tiene cómo regular esta ganancia. Asimismo, existen unos botones que nos ayudan a regular las ganancias tanto superficiales como profundas. Al mover estos botones, vemos cómo se pueden modificar los grises. En la optimización de la imagen también se debe considerar el foco. El foco se refiere al enfoque que ajusta el nivel de la estructura estudiada. Por ejemplo, yo quiero estudiar esta estructura y veo que este foco está más inferior, ¿no? Veo que no lo veo de forma nítida. Este borde al menos se pierde. En cambio, acá sí, yo pongo el foco al nivel de la estructura que quiero estudiar. Y en este momento logro visualizar mucho, de forma más nítida, la estructura que yo quiero evaluar. Y en esta última, el foco está mucho más superficial y vemos también que empieza a perderse la nitidez de la estructura estudiada. Entonces, dentro del mismo equipo de la botonería, yo puedo regular ese foco. El Doppler se refiere a la aplicación, ya actualmente todos los equipos tienen la opción de Doppler, y esta aplicación me va a ayudar a poder distinguir el flujo de las estructuras vasculares que se acercan al transductor. Vamos a ver que las ondas emitidas por el transductor pueden ser reflejadas. Cuando las estructuras vasculares se acercan al transductor, muchas más ondas van a ser reflejadas, pero cuando se alejan, menor cantidad de ondas van a ser reflejadas. Es por eso que este Doppler me va a traducir a una imagen de color rojo o azul. Rojo cuando el flujo se acerca al transductor y azul cuando el flujo se aleja del transductor. Acá vemos la diferencia de 2D, acá no está aplicado el Doppler, 2D. Vemos acá la estructura vascular, una arteria, y acá una vena, y acá cuando yo le pongo el Doppler, ¿no? La arteria es esta estructura vascular roja, significa que él está acercándose al transductor. Podría ser una arteria o podría ser una vena, ¿sí? No, el color simplemente me traduce en que el flujo se está acercando al transductor. Y esta es otra aplicación, el Doppler espectral. Es cuando yo utilizo el Doppler, puedo pintar el flujo, que puede ser una arteria o una vena, pero a la vez yo le doy la aplicación para que me dé la onda de esa estructura vascular. Yo puedo distinguir una arteria de una vena, tanto por la pulsatilidad que se puede evidenciar, como el registro que da, la velocidad, la presión diastólica, sistólica y diastólica, así como el tipo de onda. En este caso es trifásica por ser una arteria,
En este caso es monofásica o una onda plana por ser una vena. El cuarto punto es en relación a los transductores y artefactos. Ya vine mencionando acerca de los transductores. Actualmente existe una variedad de tipos de transductores que pueden ir desde una muy baja frecuencia hasta una muy alta frecuencia. Los de alta frecuencia son estos, los planos, que me ayudan a evaluar estructuras superficiales. Y los de baja frecuencia son estos, los convexos, que me ayudan a evaluar estructuras más profundas. ¿Sí? Sabemos que las estructuras vasculares pueden estar a nivel superficial como a nivel profundo. Acá también influye mucho en trabajar, sabiendo que la anatomía es variada en un niño de un paciente adulto obeso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la elección del transductor va a ser en relación al tipo de paciente y a la estructura que yo quisiera evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de vaso yo quiero acceder o quiero evaluar? Esta es la representación de un transductor. Los transductores tienen entre 65 y 512 cristales piezoeléctricos. Cada uno va a vibrar y al vibrar va a emitir un haz de sonido. Y estos, al ser emitidos, van a chocar contra tejidos que van a generar interferencias, ¿no? Patrones de interferencias, y luego van a retornar a este transductor. Entonces, esa es prácticamente la parte más importante de un ecógrafo. En relación a eso, es que se da la transformación de energía, tanto eléctrica, mecánica por el movimiento de los cristales, emisión de ondas y luego el retornar. Nuevamente recibe los ecos y se transforma este movimiento en energía eléctrica para traducir a una imagen. Ahora vamos a ver los artefactos. Los artefactos son los ecos que aparecen en la imagen, pero que no se corresponden, ¿sí? No se corresponden en localización, en intensidad, o no corresponden a las estructuras evaluadas, exploradas en un paciente. Vamos a ver que existen diferentes tipos de artefactos. Por ejemplo, los de resolución axial o lateral, artefactos de atenuación, las sombras acústicas, las sombras de refracción, el realce acústico, y los artefactos de propagación, reverberación, olas de cometas y refracción, como las imágenes en espejo. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Reverberaciones. Acá un haz de sonido incide en unas interfaces de diferentes medios, ¿no? Dos medios, por ejemplo, entre un sólido ecogénico y el área de pulmón. Acá tenemos al hígado y acá tenemos al pulmón. Entonces vemos acá un artefacto de reverberación. En esta interfaz vamos a ver que se produce este artefacto y no voy a lograr delimitar con exactitud uno de ellos, ¿no? El borde de ellos. Acá este es otro ejemplo, un artefacto de reverberación que se da entre tejido sólido y hueso. ¿Sí? Acá vemos la imagen que se pierde. Es un artefacto de reverberación. Aquí también, al entrar la aguja, vemos acá aparece un artefacto, ¿sí? Sólido contra esta densidad de la aguja, que es muy, muy denso, ¿no? Como el hueso, más o menos. Entonces va
aparece este artefacto, como si estuviera una hoja más gruesa, ¿no? Sin embargo, es la misma, es solo un artefacto. El refuerzo acústico posterior es otro artefacto que nosotros conocemos. Se da en estructuras quísticas o líquidas. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo estructuras vasculares y vemos que en la parte posterior hay mayor ecogenicidad. Entonces, significa que los ecos pasaron por la estructura vascular, no hay resistencia, el líquido permite el paso de los ecos, y en la parte posterior, que es sólida, ahí sí empiezan a presentarse como de forma más ecogénica, ¿no? Las ondas acústicas en cola de cometa, esta vemos cuando un eco choca con interfaces muy ecogénicas y no lo atraviesan, y entonces hacia atrás no se detecta la imagen. Estas son unas costillas, ¿sí? La parte superior llega el eco allí, y para la parte posterior ya no se ve, no se logra distinguir. Este es un artefacto en cola de cometa. Y acá vemos también cuando llega el eco a esta parte ecogénica, que es la pleura, y luego aparece el artefacto en cola de cometa por la presentación de imágenes lineales, ¿no? Ecos lineales. Entonces es el artefacto en cola de cometa. Una imagen en espejo se da cuando hay una estructura, una interfase muy ecogénica delante de otra imagen curva. Acá, una imagen ecogénica delante de una imagen curva. Y eso va a producir como si fuera un espejo. Acá, esta estructura vascular se logra ver como si fuera doble, pero sin embargo no es real. Acá similar, ¿no? Una estructura ecogénica delante de otra que es curva. Una estructura ecogénica delante de otra que es curva. Es una estructura vascular, se ve como si fuera un espejo, ¿no? Pero no es real. Este es el último artefacto que quiero mostrarles, es la anisotropía. Se refiere a una imagen que puede variar en su ecogenicidad con la angulación que yo le doy. Vemos acá una estructura nerviosa, un nervio, que si yo lo presento con el transductor, ¿no? Directamente, recto, por así decirlo, en ángulo de 90 grados en relación a la piel, se ve de esa manera, ecogénico. Pero si yo inclino el transductor, como ya hemos visto que los ecos pueden reflejarse o pueden presentar refracción o absorción del tejido, vemos que al realizar nada más esa inclinación, ya el nervio ya no se ve tan ecogénico, sino se ve hipoecogénico. Entonces hay algunos artefactos que se dan también por el cambio de la angulación del mismo transductor. Esto se llama anisotropía. Entonces hay que tener en cuenta los tipos de movimientos que hacemos con el transductor. Derecha, izquierda, en rotación o inclinados. Entonces nosotros, al conocer teóricamente los artefactos y en la práctica ya, nosotros podemos distinguir para no llegar a pensar que hay imágenes que no son reales. En relación a la orientación del transductor, vamos a ver que todos los transductores van a tener una muestra
a la derecha o hacia la cabecera. Si yo coloco el transductor en plano longitudinal, esto va a ser el lado derecho. Pues esto representa lo que estoy viendo. Pero si yo lo pongo en longitudinal, esto va a ser lo cefálico, la parte de arriba. ¿Sí? Si es que yo lo giro. Entonces, eso hay que tener en cuenta para que nosotros podamos interpretar las imágenes. En relación al abordaje en las estructuras vasculares, si la estructura vascular atraviesa de esta manera y yo pongo el transductor en plano longitudinal, pues vamos a hablarlo así, ¿no? Y si yo estoy introduciendo una aguja, voy a ir viendo la aguja. Y cuando yo hago un abordaje en transversal o en eje corto, también voy a ver el vaso y voy a ver la aguja cómo va apareciendo. Entonces existen dos formas de abordaje de la estructura vascular. El eje corto, en la cual podemos ver las estructuras arteriales, nervios, o pleura, etcétera, ¿no? Lo que vemos acá en el eje corto, los puntos claves que nos ayudan a distinguir si estamos correctamente haciendo un abordaje es que visualicemos los puntos grises o blancos que son que es en relación a la boca, ¿no? Vemos la deformación también, tanto de las partes blandas como de la estructura vascular. Y esta deformación va a desaparecer cuando ingresa ya la aguja hacia el vaso. La desventaja de este tipo de abordaje es que a veces no siempre vamos a lograr ver esta punta. Hay que manejar bien tanto la maniobra con el transductor como el pasaje de la aguja. Y este es en el eje largo. En el eje largo yo voy visualizando todo el recorrido de la aguja, incluyendo la punta. Es difícil acomodar el transductor por la presencia de huesos. Eso depende de qué estructura estamos evaluando, ¿no? A veces los huesos están anatómicamente por ahí cercanos y entonces a veces pues no dejan ver a las estructuras vasculares. La desventaja es que si es que no seguimos el eje de la aguja y del vaso, no las acomodamos al mismo nivel, podemos perder las estructuras adyacentes. Puede haber una arteria, puede haber una pleura, un intestino, y al perder la dirección, los niveles, podemos estar haciendo alguna lesión en una estructura inadvertida, ¿no? Que nosotros no deseamos. En relación al lenguaje ecográfico, ya es el quinto punto. Vamos a ver el término de anecoico o anecogénico, que es cuando el haz de ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces. Acá vemos cómo se ve, oscuros, no hay ecos, ¿sí? Al llegar los ecos, es así como se va a ver la imagen. Nosotros lo conocemos como anecoico o anecogénico. Acá la estructura del parénquima hepático, como ejemplo del término de hipoecogénico, es cuando el haz atraviesa interfaces con poca interferencia de impedancia, ¿no? Se ven grises. Y los grises también depende de la densidad de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, el riñón no tiene el mismo gris que el hígado o del páncreas, ¿sí? Entonces, los ecos pasan en poca intensidad y me van a traducir el gris, ¿no? Estructuras grisáceas. Eso se llama hipoecogénico. Y cuando el haz atraviesa interfaces con una gran diferencia de impedancia, el parénquima hepático, este nódulo y acá la pleura, entonces vemos que se ven más blancas, ¿no? Y entonces acá yo puedo decir los ecos son de gran intensidad.
y por eso yo lo llamo hiperecogénico o hiperecoico. La ecogenicidad tisular va a ser variable en las venas, en las arterias, en los músculos, en la grasa, tendones, huesos, nervios. ¿Sí? Nosotros vamos a ver por el contenido y las paredes, vamos a diferenciar las estructuras. Anecoico es una vena. Esta es una vena y vemos que la pared prácticamente no es muy fina y si yo lo comprimo, pues es comprensible. Las arterias, el contenido va a ser igual porque ese contenido sanguíneo es anecoico, pero las paredes son más gruesas por el plano muscular que tiene, ¿no? La media, que es muscular. Entonces la vemos más ecogénicas. Los músculos también van a tener una ecogenicidad heterogénea. Los tendones son más hiperecogénicos, los huesos, las líneas hiperecogénicas. Los nervios van a ser variables, pueden ser hiper o hipoecogénicos. Finalmente, vamos a terminar refiriendo las ventajas y los inconvenientes de esta técnica. ¿Sí? Las ventajas es que pues, la ecografía es un estudio inocuo, puede ser rápido y bien tolerado, es económico, los controles se pueden hacer repetidos, hay un fácil acceso, puede ser desplazable porque ahora existen muchos equipos que son portátiles, es dinámico, yo lo puedo ver en el momento. También es ecopalpable, eso, por ejemplo, si hubiera un trombo en una estructura vascular, yo presiono con el transductor y yo puedo decir si es que hay algo dentro del vaso o no. Asimismo me sirve para evaluar los signos de Murphy o McBurney también, ¿no? O esto en relación con otros tipos de estudios, ¿no? Entonces, el mismo transductor me puede ayudar a complementar la información y ver si es que realmente el signo de McBurney o Murphy son positivos o no. Es reproducible cuando el que hace el estudio describe completamente la técnica o la persona que ve una imagen puede determinar qué tipo de corte ha sido, ¿no? En qué estructuras estructuras han sido evaluadas y reproducir la misma técnica en otro paciente o en el mismo paciente, ¿no? O sea, sí se puede reproducir si es que yo veo a detalle y yo soy acucioso determinando cómo se hizo el estudio anterior. Yo puedo hacer un estudio similar, ¿no? Puede hacerse funciones dirigidas, ¿no? Me ayuda a eso. Puede ser en el momento funciones dirigidas. Y actualmente, pues existen ya los contrastes que se están utilizando, ¿no? en otros lugares, que también ayudan, ¿no? a poder definir los tejidos para ser abordados. En cuanto a los inconvenientes, el gas y las estructuras óseas, solamente yo puedo ver la superficie de ellas y en la parte posterior pierdo todo tipo de información. Eso es un inconveniente, ¿no? Que no solamente sirve para cierto tipo de evaluaciones. Pero cuando hay gas y hueso, no sirve, no ayuda. También es de baja especificidad, ya que yo puedo determinar una estructura, por ejemplo, una masa o un nódulo, pero el diagnóstico final, o sea, definir con exactitud si es maligno, benigno, ¿no? Hay niveles, por eso es que hay escalas ahorita en el IRADS, el BIRADS, ¿no? Y otras escalas que se dan, que hay niveles en relación a encontrar
o definir que algo sea maligno o benigno, pero no siempre yo voy a poder definir, ¿no? Definir, puedo caracterizar, pero no necesariamente yo con certeza voy a decir este es un diagnóstico y este es otro diagnóstico. Entonces, por eso es que puede ser de baja especificidad. Y también el otro inconveniente es que es explorador dependiente. Importa mucho la capacitación de la persona que realiza el estudio, ¿no? Como conoce el ecógrafo, como conoce la botonería y sabe manejar y regular para optimizar la buena imagen y poder definir y llegar a hacer un acceso a un diagnóstico adecuado, ¿sí? Entonces, esto es la presentación que yo les he traído. Espero que se haya comprendido y pues vamos a estar en la práctica para poder resolver las dudas que tengan. Les agradezco su atención. Muchas gracias.